Bienvenidos, viajeros del tiempo y de la leyenda, a los Susurro de Historias. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una pequeña ciudad se transformó en un símbolo de disciplina, valentía y poderío militar? Esta narración está dedicada a quienes buscan serenidad mientras exploran el rico legado de Esparta, un universo donde la vida y la guerra se entrelazaron para forjar mitos. Prepárate para un viaje apacible que te permitirá comprender cómo su cultura dejó huella en la historia. A lo largo de este relato descubrirás el origen de Esparta, su singular sociedad, la formación de sus guerreros desde la infancia y las contiendas que determinaron su destino. Indagaremos en su particular sistema político, la rutina diaria, sus creencias religiosas y las razones que condujeron a su declive. Cada capítulo te guiará paso a paso a través de siglos de historia y tradiciones narradas de manera tranquila para acompañarte en tu camino hacia el descanso. Conocerás la valentía de sus soldados en las guerras médicas, destacándose en la célebre batalla de las Termópilas, donde el valor y el sacrificio quedaron grabados de manera indeleble. Más allá de las escenas de combate, aprenderás sobre la economía espartana y el funcionamiento de su sociedad, que no dependía del comercio. Esta narración te ofrecerá una visión integral de Esparta, desde su esencia hasta particularidades que son poco conocidas. Este relato es perfecto para aquellos que desean desconectarse y dejarse llevar por la historia, para los amantes de la cultura clásica o para cualquiera que busque un momento de tranquilidad y conocimiento. Al final, Esparta no será únicamente un lugar antiguo, sino una fuente de inspiración para comprender valores como la disciplina, la comunidad y la fortaleza interior. Déjate envolver por sus palabras y acompáñanos en este viaje apacible. Si te gusta este estilo de historia, no olvides seguir nuestro canal para más relatos relajantes y fascinantes. Comparte en los comentarios desde dónde nos acompañas hoy, pues en los pergaminos olvidados, cada viajero es parte de esta aventura. Ahora, empecemos este viaje en el tiempo hacia el mundo de Esparta. Capítulo 1. El nacimiento de Esparta. Esparta surgió en la región del Peloponeso, al sur de la península griega, en un área conocida como Laconia. Su paisaje estaba dominado por majestuosas montañas y valles fértiles junto al río Eurotas, que proporcionaba agua y recursos vitales. Esta ubicación aislada permitió a los espartanos desarrollar una cultura singular, diferente de otras polis griegas. Desde sus primeros tiempos, Esparta fue moldeada por su entorno y las exigencias de supervivencia en un mundo complicado. Los primeros pobladores de Esparta fueron los dorios, un pueblo guerrero que llegó a la región alrededor del siglo X a.C. Estos invasores desplazaron a las poblaciones anteriores y establecieron un sistema social basado en la fuerza y el control territorial. La tradición doria influyó profundamente en la cultura espartana, especialmente en su rigidez y en su organización militar. La combinación de geografía y etnicidad configuró el carácter inicial de esta urbe. De acuerdo con la leyenda, Esparta fue establecida por el mítico rey Lacedemón, quien, junto a su esposa Eurotas, otorgó nombre a la región y estableció las bases de la ciudad. Esta figura mitológica simboliza el origen noble y guerrero del pueblo espartano. Las narrativas sobre sus ancestros servían para fortalecer el orgullo y la identidad colectiva de sus habitantes. La conexión con la mitología fue un componente esencial de su cultura desde sus inicios. La organización territorial de Esparta se dividía en 3 ciudades principales: Esparta, Mesoa
y Pitana. Con el paso del tiempo, estas comunidades se unieron para formar una única polis fuerte y cohesionada. Este proceso de integración fue fundamental para la estabilidad política y militar que caracterizaría a Esparta a lo largo de los siglos. La cooperación entre estas regiones consolidó el control sobre el territorio lacónico. Desde sus comienzos, la sociedad espartana se estructuró en torno a la agricultura y la guerra. Los espartanos, conocidos como ciudadanos plenos o homojoi, se dedicaban principalmente a la preparación militar. Mientras tanto, otros grupos sociales, como los periecos y los silotas, se ocupaban del trabajo productivo y la administración. Esta temprana división marcó la diferencia entre Esparta y otras polis griegas. La creación de un sistema político propio empezó con la aparición de dos reyes que gobernaban de manera simultánea, una característica singular en Grecia. Esta dualidad buscaba equilibrar el poder y evitar la tiranía. Junto a los monarcas, se desarrollaron instituciones que regulaban la vida pública y privada, buscando estabilidad y orden. Este modelo se fue consolidando lentamente a lo largo de los siglos venideros. La relación con otras ciudades griegas fue inicialmente pacífica. Sin embargo, la creciente influencia y poder de Esparta generaron tensiones. La necesidad de proteger sus fronteras y expandir su territorio desarrolló una cultura militarizada. Estas tensiones forjaron el carácter combativo de la polis y su reputación como defensores del territorio. La guerra se convirtió en parte esencial de su identidad. El control sobre los silotas, una población servil encargada de cultivar las tierras para los ciudadanos espartanos, fue crucial para mantener el sistema económico y social. Estos habitantes eran, en su mayoría, pueblos conquistados y permanecían bajo un estricto control para prevenir rebeliones. La opresión hacia los silotas se volvió una constante, generando una tensión interna permanente que definió gran parte de la dinámica espartana. La fundación de Esparta no fue un acontecimiento singular, sino un proceso prolongado y complejo que implicó alianzas, conquistas y transformaciones culturales. A lo largo de los siglos, Esparta consolidó su territorio y adaptó su sistema para sobrevivir y prosperar en un entorno lleno de desafíos. Esta evolución sentó las bases de la poderosa ciudad-estado que conoceremos en los capítulos próximos. Los relatos históricos y arqueológicos muestran que Esparta, desde sus inicios, fue una sociedad única y distinta en comparación con Atenas o Corinto. Su énfasis en la guerra, la austeridad y la disciplina contribuyó a forjar una identidad colectiva fuerte y un sentido de comunidad inquebrantable. Esparta se erigió como un símbolo de fortaleza y perseverancia que perdura hasta nuestros días. Este primer capítulo nos invita a entender que el surgimiento de Esparta fue la base para todo lo que vino después. Sin estas raíces geográficas, sociales y políticas, la historia del guerrero espartano carecería de sentido. Comprender su origen es fundamental para apreciar tanto su grandeza como sus limitaciones. Ahora que hemos explorado los comienzos de Esparta, nos preparamos para sumergirnos en su compleja estructura social y los roles que definieron la vida de sus habitantes, lo cual nos permitirá entender mejor la singularidad de esta ciudad legendaria. Capítulo 2. La sociedad espartana estaba organizada en tres grandes grupos que definían la vida cotidiana y el poder político. En la cúspide se encontraban los ciudadanos plenos, conocidos como homojoi, quienes gozaban de todos los derechos y responsabilidades.
Estos hombres dedicaban sus vidas a la preparación militar y a la defensa de la ciudad. La pertenencia a esta clase era exclusiva y se controlaba rigurosamente. Solo aquellos nacidos de padres ciudadanos podían integrar esta élite. Por debajo de ellos estaban los periecos, habitantes libres que no contaban con derechos políticos plenos. Estos residían en las áreas periféricas y se encargaban del comercio, la artesanía y la agricultura. Aunque eran libres, no podían participar en la toma de decisiones políticas de Esparta. Su papel era crucial para el funcionamiento económico de la polis, ya que aseguraban la producción y el abastecimiento. Vivían bajo la protección de los espartanos, pero siempre en un estado de subordinación. El tercer grupo, conformado por los ilotas, era una clase servil que cultivaba la tierra para los espartanos. Estos eran en su mayoría poblaciones conquistadas que se habían convertido en súbditos forzados. Su condición era precaria, ya que vivían bajo constante opresión y estaban sometidos a un control violento y vigilancia. Los espartanos les temían, puesto que un levantamiento de los ilotas podía poner en riesgo la estabilidad. Esta dependencia creaba un ambiente de tensión permanente en la sociedad. Las mujeres espartanas desempeñaban un papel singular y distinto al de las mujeres en otras ciudades griegas. Contaban con mayor libertad y acceso a la educación tanto física como cultural. Su función principal era formar futuros guerreros fuertes y saludables. También administraban las propiedades y eran responsables del hogar mientras los hombres estaban en guerra. Esta labor fue parte del entrenamiento. Su influencia en la sociedad, aunque indirecta, resultaba decisiva para la estabilidad de Esparta. El matrimonio en Esparta se organizaba con el objetivo de fortalecer la comunidad y asegurar la descendencia de ciudadanos. Los matrimonios eran arreglados y su propósito principal era la procreación de futuros soldados. La fertilidad y la salud eran altamente apreciadas en las mujeres. Aunque el amor romántico no ocupaba un lugar central, existía un profundo respeto y un sentido claro de responsabilidad familiar. La educación de los hijos era una prioridad desde los primeros años de vida. Los hombres de Esparta, desde su juventud, eran entrenados para la vida militar, pero también llevaban una vida social rigurosamente controlada. La camaradería entre los guerreros era intensa y se fomentaban valores como la lealtad, el honor y el sacrificio. Los espacios públicos y los entrenamientos contribuían a forjar un sólido sentido de comunidad. Esta cohesión era fundamental para la eficacia militar y la resistencia ante amenazas externas. La sociedad estaba orientada hacia el grupo. Los ilotas, pese a su condición, contaban con ciertas festividades y rituales religiosos que les permitían preservar su identidad. Sin embargo, estaban limitados en sus derechos y eran susceptibles a abusos. Para los espartanos, los ilotas eran necesarios, pero también representaban un posible riesgo. La represión sistemática formaba parte del modelo de control que se instauró. Esta tensión estructural marcaría la historia interna de Esparta. Los periecos, aunque gozaban de libertad, jamás pudieron aspirar a una ciudadanía plena. Su papel económico era crucial, pero estaban excluidos de la política y de la guerra organizada. Habitaban en ciudades y pueblos alrededor de Esparta, muchas veces defendiendo los límites territoriales. Su lealtad a la polis era importante, aunque existía una desconfianza hacia ellos. Su condición social reflejaba la rigidez del sistema espartano. La educación de las mujeres espartanas
abarcaba ejercicios físicos y conocimientos prácticos para la gestión del hogar, lo que aseguraba que pudieran criar hijos fuertes y saludables para la ciudad. Además, tenían acceso a ciertas actividades culturales y religiosas que fortalecían su identidad. La relativamente mayor libertad de las mujeres en Esparta contrastaba con el papel más limitado que desempeñaban en otras polis. Su fortaleza fue reconocida incluso fuera de la comunidad. Los espartanos ejercían un estricto control sobre la población para evitar cualquier tipo de insurrección o desorden social. Las leyes y normas estaban diseñadas para preservar la estabilidad y la supremacía de los ciudadanos plenos. El sistema se fundamentaba en la disciplina y el orden, pilares esenciales para su supervivencia. Cualquier desviación podía ser severamente castigada. La vigilancia era constante y la obediencia era indispensable. La estructura social espartana creó una identidad colectiva muy fuerte, donde el bien común primaba sobre el individualismo. La vida de cada ciudadano giraba en torno a la defensa y el fortalecimiento de la polis. Este sistema limitaba la libertad personal, pero otorgaba un profundo sentido de pertenencia y propósito. La rigidez social fue a la vez su fortaleza y más tarde su debilidad. Esparta vivió para su comunidad. Así, la sociedad de Esparta constituía un intrincado sistema de roles, derechos y deberes que se complementaban entre sí para preservar la armonía. Cada grupo poseía un lugar y una función definida dentro del orden social. Esta estructura excepcional la distinguió de otras polis y marcó su historia y su destino. Comprenderla es fundamental para captar la singularidad de Esparta en la antigüedad. Capítulo 3. La agogé, la educación espartana. La agogé era el sistema educativo y de formación obligatoria para todos los niños de Esparta. Desde los 7 años, los niños eran separados de sus familias para iniciar un riguroso y exigente proceso formativo. Esta etapa se extendía hasta los 20 años, preparando a los jóvenes para convertirse en soldados disciplinados y obedientes. La educación no se limitaba al conocimiento intelectual, también se centraba en el desarrollo de la resistencia física, el valor y la lealtad. Era, sin duda, un auténtico rito de paso hacia la vida adulta. Durante la agogé, los niños vivían en comunidades bajo la supervisión de instructores severos conocidos como éforos. Estos eran los encargados de moldear el carácter y las conductas de los jóvenes. Se fomentaba la austeridad, el autocontrol y la sumisión incondicional a las normas establecidas. Las pruebas físicas y las exigentes condiciones de vida eran constantes, con el fin de endurecer tanto el cuerpo como la mente. La meta era que cada espartano soportara cualquier sacrificio en pro del bienestar de su ciudad. Una parte crucial del entrenamiento consistía en la preparación militar, donde aprendían a manejar diversas armas y a luchar en formación. Se les enseñaba a utilizar la lanza, el escudo y la espada con gran habilidad. Además, se entrenaban en tácticas y disciplina de combate. La competencia entre ellos se incentivaba para fomentar el espíritu combativo y la excelencia. La preparación era incesante, sin espacio para la debilidad. Sin embargo, la agogé no se limitaba a lo físico. También abarcaba la educación moral y social. Se transmitían valores como la modestia, la valentía y el respeto hacia los ancianos. Se animaba a los jóvenes a sobrellevar el dolor y las adversidades sin quejas. La disciplina era tan estricta que se esperaba que un espartano estuviera dispuesto a sacrificar su vida sin titubeos por la causa de Esparta. Estos ideales generaban un sentido de pertenencia y deber
que iba más allá del individuo. El sistema también promovía la autosuficiencia y la ingeniosidad. Los niños debían aprender a sobrevivir en la naturaleza, a buscar su alimento y a enfrentar el frío o el hambre. Se les enseñaba a administrar el robo con astucia para lograr subsistir sin ser descubiertos, y eran castigados si eran atrapados. Esta práctica tenía como objetivo fortalecer su capacidad de improvisación y resistencia. Así, la Agogé formaba guerreros versátiles y completos. Los lazos de camaradería entre los jóvenes eran fundamentales en la Agogé. Compartían dificultades, aprendían a protegerse unos a otros y forjaban un espíritu de hermandad inquebrantable. Esta unión los preparaba para actuar como un solo ente en el campo de batalla. La solidaridad y la confianza entre compañeros eran valores esenciales que les permitían enfrentar juntos cualquier desafío. La amistad constituía un pilar fundamental. Las jóvenes espartanas no eran forzadas a participar en el Agogé, pero recibían una educación física rigurosa. Realizaban ejercicios, carreras y lanzamientos de jabalina para desarrollar un cuerpo robusto y saludable. El objetivo era que se convirtieran en madres de futuros guerreros fuertes. La libertad y la atención en su educación reflejaban la relevancia que tenía la mujer en la continuidad del linaje espartano. Su rol complementaba la formación militar de los hombres. El Agogé también abarcaba actividades culturales y religiosas, aunque en menor medida. Los jóvenes aprendían canciones, poemas y se familiarizaban con los mitos y valores de Esparta. Se les inculcaba un profundo respeto por los dioses y las tradiciones ancestrales. La espiritualidad formaba parte del tejido social que otorgaba sentido a su misión y sacrificio. Así se moldeaba un guerrero con mente, cuerpo y alma. Las pruebas finales del Agogé eran sumamente rigurosas y solamente los más destacados podían superarlas. Se valoraban la resistencia, el coraje y la capacidad de liderazgo de cada joven. Aquellos que demostraban las mejores cualidades eran aceptados plenamente como ciudadanos plenos y guerreros. Para otros, no lograr superar estas pruebas suponía la pérdida de derechos y privilegios. La exigencia era máxima, ya que sólo así se preservaba la fuerza y el prestigio de Esparta. La disciplina impuesta en el Agogé creaba un ejército formidable que dominó la región durante siglos. Los espartanos eran conocidos por su valentía y su excepcional preparación. Este sistema educativo era singular en Grecia y marcaba la diferencia en los enfrentamientos bélicos. La efectividad del Agogé es una de las razones por las que Esparta sigue siendo un símbolo de valentía y sacrificio. Su legado perdura como modelo de formación militar. En síntesis, el Agogé era mucho más que una educación. Era la esencia misma de Esparta. Formaba cuerpos fuertes, mentes férreas y almas dedicadas a un ideal supremo. Esta rigurosa preparación forjó guerreros legendarios que defendieron su tierra con honor y valentía. Comprender el Agogé es comprender la profunda identidad de Esparta y su influencia en la historia militar. Fue el alma que hizo invencible a esta ciudad. Capítulo 4. La vida militar en Esparta. La vida militar en Esparta era el núcleo de toda su existencia y organización social. Desde pequeños, los espartanos se entrenaban para convertirse en soldados implacables y disciplinados. La guerra no era solo una necesidad, sino un honor que definía su identidad y prestigio. En Esparta, cada ciudadano estaba preparado para el combate y debía defender su polis sin descanso. La dedicación a la guerra moldeó toda la cultura espartana. El guerrero espartano era conocido como hoplita,
equipado con una armadura pesada, un casco, un gran escudo llamado oplón y una lanza larga. La formación en combate más reconocida era la falange, una línea densa de soldados que avanzaban juntos, funcionando como un solo organismo. Esta táctica requería de un entrenamiento riguroso y una disciplina excepcional para asegurar la cohesión del grupo. La falange espartana era temida en toda Grecia por su eficacia y resistencia. El concepto de honor y valentía era fundamental en la vida militar. Los espartanos creían que morir en batalla era la forma más digna de morir, garantizando el respeto eterno de su ciudad. Evitar el enfrentamiento o mostrar temor resultaba en deshonor y penalizaciones severas. La presión tanto social como cultural para ser valiente formaba parte de la educación desde la niñez. Esta mentalidad guerrera sostenía la preeminencia militar de Esparta. La organización militar era rigurosa y jerárquica. Los oficiales espartanos comandaban las unidades con autoridad absoluta. Su palabra era considerada ley en el campo de batalla. Los soldados se entrenaban de manera continua, incluso en periodos de paz, para mantener su cuerpo y su mente en las mejores condiciones. La vida cotidiana estaba enfocada en la preparación para la guerra, con simulacros, maniobras y ejercicios físicos constantes. La guerra se había convertido en un estilo de vida. Esparta también concibió estrategias de defensa y ataque adaptadas a su terreno y adversarios. Sus guerreros aprovechaban las formaciones montañosas y defendían sus fronteras con astucia y valentía. A pesar de su rigidez, los espartanos eran capaces de adaptarse a diferentes circunstancias de combate, lo cual les otorgaba una ventaja en guerras prolongadas. El conocimiento táctico se transmitía y perfeccionaba de generación en generación. Los espartanos no solo luchaban con armas, sino que también empleaban el miedo y la reputación como herramientas psicológicas. Su fama de invencibles y despiadados se extendía por toda Grecia, desalentando frecuentemente a sus enemigos. La reputación de Esparta como potencia militar era tan poderosa que funcionaba como un recurso disuasivo. Esta influencia psicológica era parte de su estrategia para proteger su polis y ampliar su poder. A pesar de la dureza del entrenamiento, la vida militar contaba con momentos de compañerismo y rituales que unían a los soldados. Las comidas compartidas y las celebraciones militares fortalecían los lazos entre compañeros. Estas prácticas fomentaban un sentido profundo de fraternidad y lealtad, esencial para el éxito en el enfrentamiento. La cohesión del grupo era crucial para mantener la eficacia de la falange y la moral alta. Los espartanos también valoraban un liderazgo ejemplar. Los comandantes debían demostrar coraje, sabiduría y justicia para ganarse el respeto de sus hombres. El liderazgo se fundamentaba en el ejemplo personal y en la habilidad para tomar decisiones rápidas y acertadas en el calor del combate. Esta forma de mando inspiraba confianza plena de los guerreros en sus líderes. Aunque la vida militar predominaba, Esparta también se involucraba en alianzas y diplomacia para conservar su influencia. La guerra era el último recurso, pero las relaciones políticas permitían expandir el poder sin necesidad de recurrir siempre al combate. Encontrar el equilibrio entre la fuerza y la diplomacia era fundamental para la supervivencia. La capacidad de negociar y formar alianzas complementaba su poder militar. Las mujeres espartanas desempeñaban también un papel indirecto en la vida bélica. Al criar hijos fuertes y valientes, contribuían a la perpetuación de la élite guerrera. Su formación física y moral
estaba diseñada para prepararlas como futuras madres de soldados excepcionales. Además, ellas se encargaban del hogar y de las propiedades durante las ausencias de los hombres en las campañas militares. La vida militar en Esparta era un compromiso de por vida. Los ciudadanos estaban disponibles para la guerra hasta la edad de 60 años, demostrando una dedicación notable. Esta disponibilidad garantizaba una fuerza constante, lista para proteger la ciudad ante cualquier amenaza. La disciplina y el entrenamiento continuo mantenían viva su capacidad bélica. En conclusión, la vida militar definió todos los aspectos de Esparta. La cultura de la guerra, la táctica, la disciplina y la lealtad hicieron de estos guerreros un símbolo perdurable. Su influencia se mantiene en la historia como un ejemplo de compromiso, valentía y rigor. Esparta no fue solo una ciudad, sino una máquina de guerra perfectamente engrasada. Capítulo 5. Las guerras médicas. Las guerras médicas fueron una serie de confrontaciones entre las polis griegas y el imperio persa durante el siglo V a.C. Esparta, como una de las principales ciudades-estado, desempeñó un papel crucial en estos conflictos. Aunque su participación fue limitada en comparación con la de Atenas, los espartanos fueron fundamentales en diversas batallas decisivas. Este conflicto marcó un punto de inflexión en la historia griega y en el destino de Esparta. El origen de estas guerras radica en la rebelión jonia contra el dominio persa. Atenas y Eretria brindaron apoyo a los jonios, lo que provocó la ira de Persia. En respuesta, Darío I, rey persa, lanzó una invasión a Grecia con el fin de castigar a estas ciudades y someter a toda la civilización griega. Esparta, aunque inicialmente reticente, se preparó para defender la península contra esta amenaza invasora. La primera gran invasión persa culminó en la batalla de Maratón en el año 490 a.C., donde Atenas tomó el protagonismo. Esparta, retrasada por festividades religiosas, no logró llegar a tiempo para la batalla, lo que generó críticas, aunque no disminuyó su prestigio. A pesar de esto, Esparta se comprometió a liderar la resistencia ante futuras invasiones persas. El segundo gran conflicto comenzó con la invasión de Jerjes, hijo de Darío, en el año 480 a.C. Esparta asumió un papel central en la alianza griega que se enfrentó al vasto ejército persa. La resistencia se organizó con la unión de varias polis, pero la dirección militar y estratégica quedó en manos de los espartanos, reconocidos por su disciplina y valor. Una de las acciones más célebres en la historia fue la defensa de las Termópilas, donde un reducido grupo de espartanos, encabezados por el rey Leónidas, luchó valientemente contra un vasto ejército persa. Aunque finalmente fueron derrotados, su sacrificio se convirtió en un emblema de coraje y resistencia. Este acontecimiento evidenció la capacidad de los espartanos para dejar una huella en la historia con honor y determinación. Simultáneamente, la flota griega, principalmente bajo el mando de Atenas, logró importantes triunfos navales, como en la batalla de Salamina. Esparta, a pesar de no ser tan especialista en el ámbito naval, respaldó estas maniobras desde tierra y con sus tropas. La combinación de fuerzas terrestres y navales fue fundamental para contener la expansión persa y preservar la independencia griega. El papel de Esparta en las guerras médicas fue reconocido por su liderazgo militar y su espíritu de sacrificio. Sus guerreros, preparados para la batalla desde la infancia, manifestaron su valentía al enfrentarse a un enemigo numéricamente superior.
La participación de Esparta fortaleció su prestigio y consolidó su posición como una potencia militar dentro de Grecia. No obstante, el costo humano y económico de estas guerras fue elevado para todas las ciudades-estado. Esparta, a pesar de su fortaleza, enfrentó pérdidas significativas y tuvo que reorganizarse para afrontar los desafíos futuros. Las guerras médicas transformaron la dinámica política y militar en Grecia, sientando las bases para nuevas rivalidades internas. El desenlace de estas guerras no significó el fin de los conflictos, pero sí garantizó la libertad griega frente a Persia. Esparta emergió como uno de los líderes en la defensa de la cultura y autonomía helénica, y su influencia perduró durante varias décadas, aunque también surgieron crecientes tensiones con otras ciudades, especialmente con Atenas. Las guerras médicas dejaron una rica herencia cultural y simbólica. Las narraciones heroicas de enfrentamientos, como el de las Termópilas, inspiraron a generaciones y se convirtieron en temas de poesía, arte y filosofía. Esparta, con su enfoque en la guerra y el honor, se erigió como un modelo de fortaleza y sacrificio. Además, la experiencia adquirida en las guerras médicas moldeó la política interna de Esparta. La necesidad de mantener una defensa sólida reforzó la disciplina y cohesión social, consolidando su educación militar y organización política. La guerra fue un motor que impulsó el desarrollo espartano en esta etapa de la historia. En conclusión, la participación de Esparta en las guerras médicas fue esencial para la defensa de Grecia y para el fortalecimiento de su propia identidad. Su valentía y sacrificio marcaron un hito en la historia antigua, dejando un legado perdurable en la memoria colectiva. Este capítulo resalta el poder de la unidad y el compromiso ante adversidades colosales. Capítulo 6. La batalla de las Termópilas. La batalla de las Termópilas, acontecida en el año 480 a.C., es uno de los episodios más emblemáticos de la historia antigua. Este enfrentamiento tuvo lugar en un angosto paso montañoso conocido como las Termópilas, donde un pequeño ejército griego, encabezado por Esparta, trató de detener el avance de un vasto ejército persa. La ubicación estratégica del paso fue fundamental para la defensa, permitiendo que un número reducido de soldados se enfrentara a miles de adversarios. El rey espartano, Leónidas I, lideró una fuerza compuesta principalmente por 300 espartanos, acompañados de aliados de otras ciudades-estado griegas. Su misión consistía en bloquear el paso y frenar el avance persa, proporcionando tiempo a las demás polis para prepararse. El valor y el sacrificio de estos hombres han pasado a la historia como un símbolo de coraje frente a la abrumadora adversidad. Los persas, bajo el mando de Jerjes el Grande, contaban con un ejército extenso y bien equipado, superando con creces en número a los defensores griegos. A pesar de esta desventaja, los espartanos y sus aliados resistieron durante 3 días. La disciplina, el conocimiento del terreno y la cohesión fueron factores decisivos para soportar el embiste persa con eficacia notable. Durante la batalla, los espartanos mostraron la efectividad de su formación en falange, un conjunto de hoplitas con escudos y lanzas que se protegían mutuamente. Esta táctica les permitió contener repetidos ataques y causar numerosas bajas al enemigo. La resistencia griega fue feroz, aunque el desgaste y las bajas comenzaban a afectar a sus filas. Un cambio determinante ocurrió cuando un traidor llamado Efialtes informó a los persas sobre un camino secreto que les permitía flanquear la posición griega.
Esto permitió a las tropas persas rodear a los defensores y atacar desde la retaguardia, poniendo en peligro la supervivencia del grupo. Leónidas, consciente del inminente destino, decidió quedarse con sus 300 espartanos y algunos aliados para cubrir la retirada del resto. El sacrificio de Leónidas y sus hombres permitió que la mayoría de las tropas griegas escaparan para organizar la defensa en otros frentes. Aunque la batalla terminó con la derrota de los espartanos, el acto heroico quedó grabado en la memoria colectiva como un ejemplo de honor, lealtad y sacrificio por la patria. La defensa en las Termópilas inspiró a todo el mundo griego a resistir ante el invasor. Además de su valor militar, la batalla tuvo un enorme impacto simbólico, representando la lucha por la libertad frente a la tiranía y la opresión del imperio persa. La historia de los 300 espartanos fue narrada por Heródoto y otros historiadores, convirtiéndose en una leyenda que ha perdurado a lo largo de los siglos y sigue vigente en la cultura popular. Las consecuencias estratégicas de las Termópilas no fueron inmediatas en términos militares, ya que los persas continuaron su avance. Sin embargo, la resistencia demostró que el poderío persa no era invencible. Los espartanos y sus aliados lograron ganar tiempo crucial para reorganizar sus fuerzas y preparar futuras batallas, como la decisiva en Salamina. El sacrificio en las Termópilas reforzó el prestigio de Esparta. Se presentó como una potencia militar y el principal bastión de la resistencia greca. Este acontecimiento también subrayó la relevancia de la unidad entre las polis griegas, que, pese a ser adversarias, supieron colaborar ante una amenaza común. La contienda dejó una enseñanza sobre el valor colectivo y la salvaguarda de su territorio. Los relatos sobre la batalla de las Termópilas han inspirado la literatura, el cine y la cultura contemporánea. La imagen de los 300 espartanos se ha transformado en un símbolo de valentía y resistencia extrema. Esta historia sigue generando admiración y respeto, recordándonos los valores que sustentaron esa civilización. En el ámbito militar, las Termópilas enseñaron la importancia del terreno, la disciplina y la estrategia ante una superioridad numérica. Las tácticas espartanas han sido objeto de estudio por generaciones posteriores y siguen siendo un referente en la historia bélica. El heroísmo demostrado en esta batalla es un legado que Esparta ha dejado al mundo. Finalmente, la batalla de las Termópilas encarna el espíritu espartano, la determinación inquebrantable de defender su libertad y cultura. A pesar de haber sido derrotados, el sacrificio de Leónidas y sus hombres robusteció la resistencia griega y marcó un hito en la lucha contra la invasión persa. Esta historia perdura como un testimonio de honor y valentía ante la adversidad. Capítulo 7. El gobierno y la política. El sistema político de Esparta era singular y complejo, fundamentado en una combinación de monarquía, oligarquía y elementos limitados de democracia. La ciudad era regida por 2 reyes provenientes de 2 familias distintas, los Agíadas y los Euripóntidas. Esta dualidad monárquica buscaba equilibrar el poder y prevenir la concentración absoluta en una sola persona. Ambos reyes compartían responsabilidades militares y religiosas. Además de los reyes, existía la Gerusía, un consejo de ancianos compuesto por 28 miembros, todos mayores de 60 años, junto a los 2 monarcas. La Gerusía poseía considerable poder legislativo y judicial, proponiendo leyes y juzgando en asuntos importantes. Este organismo se encargaba de supervisar la vida pública y de velar por el orden,
convirtiéndose en una institución vital para la estabilidad política de Esparta. La Asamblea Popular, o Apella, estaba formada por todos los ciudadanos espartanos varones mayores de 30 años. Aunque su poder era limitado, la Apella podía votar las propuestas de la Jerusía y elegir a ciertos magistrados. Sin embargo, las decisiones trascendentales recaían en el Consejo y los reyes, evidenciando que la democracia era restringida y controlada por las élites. La participación ciudadana era más bien consultiva. Los éforos eran 5 magistrados elegidos anualmente por la Apella. Su función era supervisar a los reyes y a otros funcionarios, así como administrar justicia y gobernar. En tiempos de guerra, los éforos incluso podían sancionar o destituir a un rey si éste incumplía sus deberes. Este poder de control transformó a los éforos en figuras esenciales dentro del sistema político de Esparta, ejerciendo una notable influencia sobre la vida cotidiana de sus ciudadanos. La presencia de 2 reyes creaba una tensión balanceada. Cada uno tenía autoridad en diferentes ámbitos. Uno lideraba las campañas militares, mientras que el otro se ocupaba de los asuntos civiles y religiosos en Esparta. Esta dualidad evitaba el abuso de poder y aseguraba que las decisiones, tanto militares como políticas, fueran siempre supervisadas y coordinadas. Era una estructura que combinaba pragmatismo y simbolismo. La Jerusía no solo ejercía un control político, sino que también preservaba las tradiciones y el estilo de vida austero de Esparta. Sus integrantes debían cumplir con rigurosos estándares de edad y experiencia, lo que garantizaba que los ancianos fueran sabios y respetados. La permanencia vitalicia en la Jerusía aseguraba una continuidad en las políticas y un profundo respeto hacia las leyes ancestrales que regían la sociedad espartana. Los ciudadanos espartanos contaban con derechos políticos, aunque estos estaban limitados por el sistema de castas y la relevancia de la disciplina social. La participación en la Apella era un privilegio reservado a aquellos que habían completado el agogé y demostrado lealtad total al Estado. Esta exclusividad garantizaba que el poder estuviera en manos de quienes podían contribuir a la defensa y al bienestar colectivo. La educación y la formación militar tenían un impacto directo en la política, ya que solo los hombres que habían sido entrenados y forjados en el agogé podían aspirar a cargos públicos. Esto reforzaba la noción de que la fuerza y la disciplina eran los cimientos del poder espartano. Además, el sistema político promovía la obediencia y la cohesión social, minimizando los conflictos internos para preservar la unidad frente a amenazas externas. Aunque las mujeres espartanas no participaban directamente en el gobierno, desempeñaban un papel importante e indirecto. Eran responsables de administrar propiedades y educar a los futuros guerreros, garantizando así la continuidad del Estado. Su influencia social y económica, poco común en la Grecia clásica, fortalecía la estructura política desde otra perspectiva, siendo consideradas pilares fundamentales de la sociedad. La política espartana se caracterizaba por la austeridad y por priorizar el bien común sobre los intereses personales. La constante vigilancia entre los reyes y la Jerusía prevenía la corrupción y fomentaba la responsabilidad. Este sistema riguroso, a pesar de ser eficiente en defensa, limitaba la innovación y podía causar conflictos entre las diferentes instituciones, afectando así la evolución política. A lo largo de la historia de Esparta, esta estructura política demostró ser resiliente frente a desafíos tanto internos como externos. La combinación de la monarquía dual, el Consejo de Ancianos
los magistrados y la asamblea permitió una administración eficaz, aunque conservadora. Este modelo político fue determinante para la supervivencia de Esparta como una potencia militar y social en la antigüedad. Grecia antigua, dejando un legado de equilibrio y control. En resumen, el gobierno espartano fue un sistema equilibrado que combinó el poder monárquico con el control oligárquico y una participación limitada de los ciudadanos. Su énfasis en la disciplina, la austeridad y la vigilancia mutua sustentó la fortaleza del Estado. Esta estructura política, aunque rígida y restrictiva, fue fundamental para la identidad espartana y su influencia duradera en la historia. Capítulo 8. La economía y la agricultura en Esparta. La economía de Esparta se caracterizaba por su enfoque austero y autárquico, fundamentada principalmente en la agricultura y la explotación de la mano de obra esclava. A diferencia de otras polis griegas, Esparta despreciaba el comercio y la acumulación de riqueza, buscando mantener una sociedad sencilla y centrada en la preparación militar. Este sistema aseguraba que los ciudadanos pudieran dedicarse exclusivamente a la defensa del Estado. Los espartanos poseían tierras que eran cultivadas por los hilotas, una clase de siervos esclavizados que provenían de territorios conquistados. Estos hilotas eran responsables de sembrar los campos para generar los alimentos necesarios para la comunidad espartana. Por su parte, los ciudadanos espartanos no se dedicaban directamente a la agricultura, ya que su función principal era el entrenamiento militar y el servicio al Estado. La agricultura en Esparta incluía cultivos básicos como cereales, legumbres y olivos, que proporcionaban la alimentación esencial y algunos productos para el consumo local. A pesar de ser limitada, esta producción era suficiente para sostener a la población gracias a la estricta organización social y a la escasa demanda de lujos o bienes de consumo. La autosuficiencia era un pilar fundamental en la economía espartana. El rechazo al comercio era otra manifestación del ideal espartano de austeridad. La acumulación de riqueza y el intercambio mercantil eran considerados peligrosos para la cohesión social y la disciplina militar. Esparta incluso prohibía el uso de moneda metálica, optando por realizar transacciones en objetos pesados de hierro, lo que dificultaba la acumulación de riqueza y promovía la igualdad entre los ciudadanos. A pesar de ser esclavos, los hilotas desempeñaban un papel crucial en la economía. Su explotación aseguraba la producción agrícola sin interferir en la dedicación de los ciudadanos a la guerra. Sin embargo, esta relación estaba marcada por la tensión y la opresión, ya que los hilotas vivían bajo constante vigilancia y control para prevenir rebeliones. La estabilidad del sistema dependía de este delicado equilibrio. Además de la agricultura, Esparta mantenía rebaños de ganado para la producción de carne, leche y cuero, lo que contribuía a la subsistencia. La ganadería complementaba la dieta espartana y facilitaba cierto intercambio con poblaciones vecinas. Sin embargo, este ámbito también estaba subordinado a la prioridad de preservar la fortaleza militar y la autosuficiencia alimentaria. Los productos artesanales y manufacturados eran escasos y se restringían a las necesidades más elementales. Esparta rehuía el lujo y la ornamentación, lo cual impactaba su economía y su cultura material. Esta austeridad representaba una filosofía de vida que ponía en primer lugar la simplicidad y la funcionalidad, procurando eliminar distracciones que pudieran debilitar la unidad y la disciplina social.
Las limitaciones económicas incluían legislaciones que regulaban el consumo y la propiedad, con el fin de evitar desigualdades. Por ejemplo, se prohibía la ostentación de bienes y se promovía la igualdad entre los ciudadanos. Estas normas sociales fortalecían el espíritu colectivo y prevenían el surgimiento de rivalidades que pudieran amenazar la cohesión del grupo espartano. Esparta mantenía una política económica aislada, lo que limitaba las relaciones comerciales con otras ciudades-estado. Esta autarquía ayudaba a preservar la independencia y el control interno, aunque también restringía el desarrollo económico más allá de la agricultura y la guerra. El aislamiento económico reflejaba el objetivo principal de conservar la pureza y fortaleza del Estado. En tiempos de conflicto, la economía debía asegurar el suministro de los soldados espartanos y el sostenimiento del ejército. La capacidad de producir alimentos y recursos propios permitía a Esparta llevar a cabo campañas prolongadas sin depender de fuentes externas. Esto era crucial para su estrategia militar y su reputación como potencia dominante en la región. En última instancia, la economía y la agricultura en Esparta estaban al servicio de un proyecto social y político singular, donde la defensa y el honor prevalecían sobre la riqueza material. Este modelo, aunque rígido, fue efectivo durante siglos para sostener una sociedad guerrera y disciplinada, cuyo legado e influencia aún hoy generan admiración y estudio. Capítulo 9. La cultura y la religión. La cultura espartana, aunque marcada por la guerra, también poseía una dimensión espiritual y religiosa, profundamente integrada en la vida cotidiana. Los espartanos veneraban a numerosos dioses del panteón griego, buscando su favor para obtener protección y éxito, tanto en el combate como en la vida diaria. La religión se manifestaba a través de rituales, festividades y prácticas que fortalecían la identidad colectiva. Uno de los dioses más reverenciados en Esparta era Ares, el dios de la guerra, símbolo de la ferocidad y el valor que los guerreros espartanos anhelaban personificar. También honraban a Atenea, diosa de la sabiduría y la estrategia militar, a quien consideraban la protectora de la ciudad y fuente de inspiración en el combate. Estas deidades representaban el equilibrio entre la fuerza y la inteligencia. Las ceremonias religiosas incluían sacrificios de animales, ofrendas y procesiones que congregaban a toda la comunidad. Estos actos sagrados tenían lugar en templos y santuarios, situados en la ciudad y sus alrededores, siendo espacios donde se reforzaba tanto el sentido de pertenencia como la conexión con lo divino. Los festivales religiosos desempeñaban un papel fundamental tanto social como espiritual. Aparte de los dioses del Olimpo, Esparta veneraba cultos específicos a héroes y figuras legendarias locales, como el dios protector Licurgo, a quien se le atribuye la creación de las leyes espartanas. La mitología y las leyendas se entrelazaban con la historia, otorgando a las tradiciones y normas que regulaban la vida espartana un carácter sagrado. Esta dimensión mística fomentaba la obediencia y la disciplina en los ciudadanos. La vida cotidiana en Esparta estaba marcada por una rigurosa rutina, pero también por ocasiones de celebración religiosa y comunitaria. El calendario espartano incluía festivales como las Carnéades dedicadas a Apolo, que combinaban competencias atléticas con rituales sagrados. Estas festividades ofrecían a los ciudadanos la oportunidad de relajarse y reafirmar su compromiso con la ciudad y sus valores. La educación religiosa comenzaba desde la infancia, inculcando a los jóvenes un respeto profundo por los dioses
y la relevancia de los rituales. Este aprendizaje formaba parte integral de la formación conocida como Goje, un sistema educativo militar que unía el entrenamiento físico con la capacitación moral y espiritual. Así, la religión contribuía de manera significativa a moldear el carácter espartano. Los sacerdotes y sacerdotisas tenían roles significativos en la sociedad, organizando ceremonias y manteniendo el orden sagrado. Aunque Esparta era esencialmente una sociedad militar, el sacerdocio gozaba de un respeto considerable y era considerado vital para preservar la armonía entre el mundo humano y el divino. Su influencia, aunque discreta, era esencial para garantizar la estabilidad social. Los espartanos creían que los dioses intervenían directamente en los asuntos de los seres humanos, especialmente en tiempos de guerra. Consultaban a oráculos e interpretaban señales para tomar decisiones cruciales. La fe en la voluntad divina alentaba a los soldados a enfrentarse al peligro con valor, convencidos de que su destino estaba resguardado por fuerzas superiores. El respeto a los muertos y los rituales funerarios también ocupaban un lugar destacado en la cultura espartana. A los caídos en batalla se les honraba con ceremonias solemnes que exaltaban su sacrificio y reforzaban el ideal de gloria y honor. Estas prácticas funerarias contribuían a mantener vivo el recuerdo y la inspiración de los héroes entre las nuevas generaciones. Pese a su renombre como guerreros, Esparta también contaba con expresiones artísticas vinculadas a la religión, tales como la música y la poesía. Estos elementos culturales acompañaban los rituales y festividades, creando un ambiente donde la espiritualidad se manifestaba de diversas maneras. La tradición oral era la encargada de transmitir valores y relatos sagrados. La religión espartana, más que una simple creencia, se configuraba como un sistema que impregnaba todos los aspectos de la vida social y personal. Desde la niñez hasta la vida adulta, cada miembro de la sociedad estaba inmerso en un entramado de rituales que reforzaban la cohesión y la identidad colectiva. La fe y la disciplina estaban indisolublemente ligadas en Esparta. En resumen, la cultura y la religión en Esparta constituían pilares esenciales que complementaban la vida militar, brindando un profundo sentido de pertenencia y propósito. A través de sus deidades, rituales y tradiciones, los espartanos hallaban orientación y fortaleza para enfrentar los desafíos de su tiempo, dejando un legado espiritual que aún resuena en la historia. Capítulo 10. La decadencia de Esparta. La disminución de Esparta fue un proceso complicado que abarcó varios siglos y estuvo influido por factores internos y externos que minaron su poder militar y social. A pesar de su renombre y fuerza en la antigüedad, la rigidez de su sistema y los cambios políticos terminaron por debilitar la ciudad-estado. Su historia ilustra cómo incluso las civilizaciones más fuertes pueden experimentar una caída. Uno de los factores más relevantes fue el agotamiento demográfico. La educación estricta y el énfasis en la guerra limitaban el crecimiento de la población. Muchas familias espartanas carecían de descendencia o no podían mantener a sus hijos dentro del sistema militar, disminuyendo así el número de ciudadanos aptos para combatir. Esto tuvo un impacto directo en la fuerza bélica de Esparta. Adicionalmente, la dependencia económica de los silotas, la clase de esclavos que trabajaba la tierra, generaba tensiones constantes. Estos grupos oprimidos eran cruciales para la supervivencia de Esparta. Sin embargo, su creciente número y los frecuentes levantamientos
representaban una amenaza interna persistente que debilitaba la estabilidad social y desviaba recursos hacia la represión. Los cambios en el equilibrio de poder dentro de Grecia también desempeñaron un rol fundamental. Tras la guerra del Peloponeso, Esparta dominó temporalmente, pero más tarde, Atenas y Tebas resurgieron con fuerza, cuestionando su hegemonía. La derrota en la batalla de Leuctra en 371 años antes de Cristo fue un golpe devastador que marcó el inicio del declive irreversible de Esparta en el ámbito militar. Las reformas políticas resultaron insuficientes para frenar la crisis. El sistema dual de reyes y la jerarquía conservadora dificultaban la adaptación a nuevos tiempos y problemáticas. La resistencia al cambio y la creciente corrupción entre las élites disminuyeron la eficacia del gobierno, provocando descontento social y debilitando la cohesión interna. La rigidez cultural y social también aportó al estancamiento. La educación agogé, que antes era una fortaleza, se convirtió en un lastre al no evolucionar para preparar a los ciudadanos ante las nuevas realidades políticas y económicas. Esta falta de flexibilidad impidió que Esparta innovara y se adaptara a los desafíos del siglo antes de Cristo. La economía, limitada y poco diversificada, agravó aún más la crisis. Esparta nunca centró su atención en el comercio ni en la industria, dependiendo únicamente de la agricultura y el trabajo esclavo. Esta limitada base económica no pudo sustentar su poder militar ni el bienestar de sus habitantes cuando las circunstancias cambiaron y las guerras prolongadas agotaron sus recursos. Al mismo tiempo, la pérdida de prestigio y respeto entre otras ciudades, estado griegas, perjudicó a Esparta. Su reputación como invencible se desvaneció a raíz de derrotas consecutivas, y su aislamiento cultural contribuyó a la pérdida de aliados y oportunidades para influir en la política regional. La falta de capacidad diplomática se convirtió en un claro indicador de su debilitamiento. En la vida cotidiana, la pérdida de los valores tradicionales minó la moral espartana. El espíritu comunitario y la disciplina estricta comenzaron a desvanecerse ante la influencia de culturas más cosmopolitas, así como por el desgaste provocado por constantes conflictos. La juventud espartana ya no experimentaba el mismo nivel de dedicación y orgullo que sus ancestros. Finalmente, la incorporación paulatina de elementos externos e influencia de Macedonia bajo el liderazgo de Filipo II y Alejandro Magno selló el destino de Esparta, que ya no pudo competir con la nueva potencia militar y política que dominó Grecia y el Mediterráneo, siendo relegada a un rol secundario en la historia. A pesar de este declive, la memoria de Esparta se mantuvo viva gracias a sus ideales de valentía, disciplina y sacrificio. Su historia inspiró a generaciones futuras, y su modelo militar fue objeto de estudio y admiración a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y fortaleza. En resumen, la decadencia de Esparta fue el resultado de una combinación de problemas demográficos, sociales, económicos y políticos que debilitaron sus cimientos y llevaron a la pérdida de su hegemonía en el mundo griego. Esta caída es una lección sobre la necesidad de adaptarse y renovarse para perdurar en el tiempo. Capítulo 11. Curiosidades y legado. Esparta, además de ser una ciudad guerrera, guarda datos sorprendentes que continúan fascinando a historiadores y aficionados. Su disciplina y valores impactaron no solo en la guerra, sino también en aspectos culturales que trascendieron a lo largo del tiempo. En la actualidad,
Su legado perdura en la literatura, el cine y la filosofía, evocando imágenes de coraje y perseverancia. Una curiosidad es la importancia que otorgaban a la igualdad entre sus ciudadanos. Esparta era reconocida por su sistema, que buscaba minimizar las disparidades económicas, evitando el lujo excesivo y promoviendo la sencillez en la vida diaria. Esto consolidaba la unidad y el compromiso colectivo, un fenómeno poco frecuente en la antigüedad. Otro aspecto interesante es que las mujeres espartanas disfrutaban de más derechos y libertades en comparación con sus pares en otras ciudades-estado griegas. Tenían acceso a la educación física y podían poseer propiedades, además de gozar de una considerable independencia, lo que las convertía en piezas clave para la estabilidad social de Esparta. La estructura militar de Esparta fue tan influyente que se convirtió en un modelo para los ejércitos posteriores. La formación en falange y la disciplina de sus hoplitas han sido objeto de estudio y han sido adoptadas en diversas épocas. Su legado bélico se erige como un referente de organización y resistencia en la historia militar global. En el ámbito cultural, Esparta celebraba sus propias festividades y rituales, muchos de ellos vinculados a la religión y al culto de dioses, como Ares y Artemisa. Estos eventos no solo tenían un significado espiritual, sino que también fomentaban la cohesión social y la preparación para la guerra. La música y la danza desempeñaban un papel fundamental en estas celebraciones. Una curiosidad poco conocida es que Esparta contaba con un sistema educativo dual. Mientras los niños varones participaban en el agogé, las niñas recibían una formación física para convertirse en madres de guerreros robustos. Este enfoque integral resaltaba la importancia de la familia en el mantenimiento del poder militar. En cuanto a su legado, Esparta ha inspirado innumerables obras literarias y cinematográficas, desde narraciones clásicas hasta películas contemporáneas. Su imagen de guerreros invencibles y sacrificados ha capturado la imaginación popular, simbolizando la lucha ante la adversidad y el honor en el combate. Hoy en día, el término espartano se utiliza para describir una vida austera, disciplinada y carente de lujos, reflejando así el espíritu de esta antigua ciudad. Esta asociación cultural demuestra cómo las prácticas y valores de Esparta continúan siendo una referencia incluso en la actualidad. Esparta también ha tenido un impacto en la filosofía, siendo admirada y criticada por pensadores como Platón y Aristóteles. Su énfasis en la educación, el orden y la virtud ha sido objeto de análisis y debate, evidenciando que su relevancia va más allá de lo militar, ampliando nuestra comprensión de su legado cultural. Además, su historia ha servido como un ejemplo en contextos militares y políticos contemporáneos, donde la organización y el espíritu colectivo son altamente valorados. Las tácticas espartanas y su heroica resistencia en batallas como las Termópilas son estudiadas en academias militares hasta hoy. La influencia de Esparta se puede percibir en diversas formas de arte, desde la escultura hasta la pintura, reflejando la admiración por su estética y sus valores. Sus símbolos, como el lambda en los escudos, se han convertido en íconos reconocidos a nivel mundial. En definitiva, Esparta nos enseña que la fortaleza no reside únicamente en la fuerza física, sino en la unidad, la disciplina y el sacrificio por un ideal compartido. Su historia permanece viva como un faro que inspira a aquellos que valoran la resistencia, el honor y la superación de límites.